Buenas tardes. En el video pasado vimos cómo se define el orden en los números enteros y que los enteros eran un orden total algebraico, ¿no? Junto con un montón de propiedades que venían a partir de ahí y que pues no puedo enumerar ahorita porque pues, son un montón, ¿vale? Entonces, vamos ahora a ver cómo se comporta dicho orden respecto a conjuntos, ¿vale? Y para esto, recordemos que para subconjunto de los naturales decíamos que una M era el máximo de A. Sí, cumplía dos propiedades. En primera, que perteneciera a A, y en segunda, que para toda A en A era mayor o igual que dicha A, ¿no? Es decir, en efecto, es el más grande de los elementos de ahí, ¿vale? Y en contraparte, M pequeña era el mínimo, sí, misma propiedad, solamente que este es más pequeño que cualquier valor que le pongas, ¿vale? Y también vimos que en caso de existir el máximo y el mínimo de un conjunto en un subconjunto de los naturales, entonces este era único. Y para ver que era único, suponíamos que había dos máximos o dos mínimos y llegábamos a que eran iguales debido a que teníamos que en primer lugar, si tenemos M y M' máximos, entonces M' pertenece a A. Entonces debido a que M es el más grande, tenemos que M' es menor o igual que M, ¿vale? Eso por la propiedad de que M es el máximo, M mayúscula, y luego pasa lo mismo con el del otro lado, y entonces concluirías M igual a M', ¿no? Lo mismo con el mínimo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque vamos a llevar estas definiciones también a los enteros. Es decir, vamos a decir que una A subconjunto de los enteros, que para una A subconjunto de los enteros, una M mayúscula va a ser el máximo si cumple esas dos propiedades y una M minúscula va a ser el mínimo si cumple esas dos propiedades. Y de la misma forma que como se vio para los naturales, el máximo y el mínimo de un conjunto son únicos, ¿vale? Otra cosa importante, porque la vamos a utilizar después, es recordar el principio del buen orden, que nos decía que si tú tenías un subconjunto de los naturales que fuera distinto del vacío, entonces existía una M pequeña que era el mínimo de dicha A, ¿vale? Y bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ya las definiciones usuales. Las otras definiciones eran provisionales, basadas en que no podía utilizar a los enteros para definir a los enteros, pero ya que ya tenemos a los enteros, pues vamos a clasificarlos y a utilizar dentro de la clasificación a los propios enteros. En primer lugar, vamos a definir a los enteros negativos, que se notan de esta forma, como el conjunto de los menos n's, tal que n es un natural positivo. ¿Ok? Bueno, eso es en primer lugar. Si quiero verdaderamente aplicar bien el esquema axiomático de comprensión, sería el conjunto de los x en los enteros, tal que existe alguna n en los naturales sin el cero, de forma tal que x es igual a menos n, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, estamos trabajando con lo que antes recibía el nombre de inversos de los naturales positivos. ¿Ok? Los enteros positivos, en contraparte, pues van a ser los naturales sin el cero, ¿vale? Y pues a partir de aquí tenemos la clasificación de los enteros como enteros negativos o cero o enteros positivos, ¿vale? Es decir, los enteros es la unión de esos tres conjuntos. Y esos tres conjuntos son ajenos. ¿Qué es eso de que sean ajenos? Que no comparten ni elementos dosados, ¿no? O sea, es decir, no comparte elementos los enteros negativos con los enteros positivos, ni ninguno de ellos es cero. Tiene al cero como elemento. ¿Vale? Y también otra forma es lo que los enteros son, los enteros negativos, unión, los naturales, ¿vale? Y esto se ve como tienes el 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, te sigues, pero también es irte para atrás, ¿no? Tienes 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿vale? Ahora, aquí parece algo curioso, estamos sumando de uno en uno en estos, que nos dice que no hay un entero entre dos enteros, ¿no? Eso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿vale? Pero ténganlo presente que esta clasificación aún tiene ese pequeño desliz que hay que mencionar. ¿Ok? Y bueno, también con esto vamos a definir a menos los naturales como los enteros negativos sin el cero, ¿vale? Es decir, perdón, unión el cero. Es decir, a los enteros negativos le añades el valor cero. ¿Ok? Eso lo vamos a utilizar a continuación. ¿Vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos estas definiciones y estas convenciones, vamos a una proposición. La proposición nos dice que para cualquier A distinta del vacío, subconjunto de los menos naturales, el que acabamos de definir, va a existir una M mayúscula que va a ser su máximo. Esto es muy parecido al principio del buen orden, solo que es tenerlo al revés. ¿Por qué lo estamos teniendo al revés? Porque justamente los naturales iban del 0 para arriba y justamente si te tomabas un subconjunto no vacío de los naturales, podías encontrarle su mínimo.
Ahora, ¿qué está pasando? Que estamos en los enteros negativos, entonces vas del 0 para abajo. Y ahí, pues tienes que poder encontrar el número más grande de esos, es decir, su máximo. ¿Ok? Esta es una proposición, hay que demostrarla. Para demostrar esta proposición, sea menos a, el conjunto de las b's en los enteros, tal que b es igual a menos a, para alguna a en a, ¿vale? Es decir, regresa a los naturales, ¿no? ¿Qué estamos diciendo aquí? Menos a va a ser el conjunto que consta de multiplicar por menos cada elemento de a, ¿vale? Y ya tenías que cada elemento de a era un entero negativo o cero, ¿no? Entonces lo que haces es vuelves a multiplicar por menos, ¿vale? Entonces, afirmación sobre la menos a. Afirmamos que menos a es distinta al vacío y aparte está contenida en los naturales. Para demostrar esto, pues primero observemos que el vacío es distinto de menos a, pues ya tenemos que alguna a tiene que pertenecer a A, debido a que a es distinto del vacío. Y entonces, por definición, la menos a va a pertenecer a menos a, ¿vale? Y se me fue ponerle el menos, ¿vale? Y entonces, bueno, ya tenemos eso de un lado. Ahora hay que demostrar la contención, ¿no? Que menos a está contenido en los naturales. Para esto, si nos tomamos una x perteneciente a menos a, entonces x tiene que ser igual a menos a para alguna a en a, ¿vale? Y pues a partir de aquí tendríamos que, como a pertenece a, esa a tiene que ser igual a menos n para alguna n en los naturales. Recuerden, estamos suponiendo que la a está contenido en menos los naturales. Y entonces, pues simplemente obtenemos que x tiene que ser igual a menos a, pero sería entonces menos n, sería igual a n, ¿no? Y por lo tanto, pues si x es igual a n y n está en los naturales, x está en los naturales, ¿vale? Y por lo tanto, a partir de aquí, sí ya tenemos que menos a está contenido en los naturales, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar el principio del buen orden, ¿vale? Por el principio del buen orden va a existir una m perteneciente a menos a, que va a ser el mínimo de menos a, ¿vale? Les comento, pues esto es inmediato, porque hicimos que en nuestro caso se restringiera a los naturales, ¿vale? Y pues bueno, para esto notemos que si definimos m mayúscula como menos m, va a pertenecer a, ¿vale? Pues, tenemos que m pertenece a menos a. Aquí de nuevo se me fue el signo, o sea, tenemos que la m pequeña tiene que pertenecer a menos a porque es el mínimo de menos a. Y luego, por definición de que pertenezca a menos a, tiene que existir una a en a, de tal forma que m sea igual a menos a, ¿vale? Y con esto tenemos que menos m sería igual a menos a, y esto es igual a, ¿vale? Y entonces, pues ya tenemos que en efecto la m así definida como menos m minúscula, pues tiene que pertenecer a A, ¿vale? Y por otro lado, pues hay que ver también que esa m es el máximo, ¿vale? Y para esto, pues nos tomamos una x en a, tenemos que por definición menos x pertenecería a menos a, luego tendríamos que m tiene que ser más pequeña que menos x, y vimos que esto nos permitía voltear. Ya habíamos visto en los enteros que nos permitía voltear. Y esto implicaría que x es igual a es menor o igual que menos m, que es la m mayúscula, ¿no? Es decir, acabamos de demostrar que esta m mayúscula es el máximo, ¿vale? Y ya tenemos este teorema resuelto. Es como el converso del principio del buen orden cuando estamos trabajando con los enteros, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa muy importante de los naturales y que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar ahora. Recuerden, decíamos que un subconjunto de los naturales estaba acotado si existía algún valor tal que ningún elemento de dicho conjunto superara ese valor. Esa definición les había comentado en su momento que teníamos que hacerle una pequeña aclaración cuando trabajáramos con los enteros, porque ahora ya no solamente se puede rebasar por la derecha, se puede rebasar por la izquierda, ¿vale? Se puede rebasar con negativos, es decir, siendo menor. Entonces, bueno, aquí ya tenemos 3 definiciones. Para subconjunto de los enteros, vamos a decir que esa A es acotada superiormente si existe una Z en los enteros, tal que para toda A en A es más pequeña que la Z, ¿vale? Eso es ser acotado superiormente, ¿ok? Ser acotado inferiormente es lo contrario, ¿no? Un conjunto va a ser acotado inferiormente, un subconjunto de los naturales, si existe una Z entera, perdón, subconjunto de los enteros, si existe una Z entera tal que para toda A en A, esa Z es más pequeña que la A, ¿vale? Y finalmente vamos a decir que un conjunto es acotado si es acotado superior e inferiormente,
¿vale? Y aquí tenemos una proposición muy sencilla de demostrar, en serio que sí, que es que ni los enteros, ni los naturales, ni los enteros positivos son acotados superiormente, ¿vale? Y esto se demuestra por contradicción. Supongamos que A con cualquiera de estos tres es acotado superiormente, te tomas la cota superior de dicha A, tienes que esa Z tiene que ser mayor que, mayor o igual que 1 y tiene que ser mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Ya vimos la equivalencia, que Z menos 0 pertenezca a los naturales. Eso quiere decir que Z pertenece a los naturales. Tenemos que Z más 1 pertenece a los enteros positivos, entonces pertenece a A. Y a partir de ahí tendríamos que Z más 1 es menor o igual que Z, ¿no? Pero esto es una contradicción porque podríamos en ambos lados sumar con menos Z para que se vaya. Ya sabemos que la desigualdad se preserva si sumas cosas. Entonces eso haría que se cancelara la Z con la Z y obtendrías que 1 es menor o igual que 0, lo cual es una contradicción. ¿Vale? Y bueno, también como comentario, estos tres conjuntos sí son acotados inferiormente por el 0, ¿vale? Los enteros positivos, pues aparte también son acotados por el 1, pero pues también son acotados por el 0, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, una proposición que se demuestra de forma totalmente análoga a lo que hicimos previamente, y ahí está la demostración por si quieren consultarla, yo no me voy a detener con ella, es que los enteros, ni los enteros negativos, ni los menos naturales son acotados inferiormente, es decir, no son acotados inferiormente. La prueba se hace exactamente con lo mismo, nada más que ahora en lugar de irte para la derecha, te vas para la izquierda. Y ahí la tienen por si quieren consultarla, ¿vale? Y podemos finalizar este video entonces con el principio del supremo, que también lo cumplían los naturales, ¿vale? ¿Qué nos decía el principio del supremo cuando trabajábamos con los naturales? Que si tenías una A distinta del vacío y subconjunto de los naturales en ese caso, ahora es en los enteros, que sea acotada superiormente, entonces va a existir una M grande que va a ser el máximo de dicha A, ¿vale? Y para esto, pues vamos por casos, y para eso nos sirvió lo que hicimos hace rato. Si A fuera subconjunto de menos los naturales, el resultado fue lo que se demostró hace rato. Si no es el caso, entonces tenemos que hay un elemento que está en A y que no está en menos los naturales, ¿vale? Esto lo estoy escribiendo así, ¿no? Me estoy definiendo B como el conjunto de los A sin los menos naturales, ¿vale? Y tenemos por hipótesis que ese conjunto es distinto del vacío. Luego, ahí podemos aplicar el principio del supremo para los naturales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si A le quitas menos los naturales, nada más te quedan los naturales, ¿no? Bueno, de hecho los enteros positivos, pero pues en efecto te quedan subconjuntos de los naturales, ¿no? Entonces, ahí le podemos aplicar el principio del supremo para los naturales, que ya lo habíamos demostrado, para asegurar que existe M un máximo de B. Pero si esa M es el máximo de B, lo es de A. Pues en primer lugar, esa M pertenece a A, porque B lo definimos como un subconjunto de A, o sea, son los A's que no están en menos los naturales, y también pertenece a los naturales, ¿vale? Entonces, pues en específico, M pertenece a A, ¿no? Luego vamos a utilizar la parte de los naturales. Y de esta forma, si tuviéramos una A perteneciente a, entonces si A pertenece a menos los naturales, ya habíamos visto que esta era menor o igual que la M grande. Y si A no me pertenece a los menos naturales, entonces tendríamos que A pertenece a B, por el cómo nos definimos a la B, y entonces también tendríamos que A es menor o igual que M. Es decir, esa M que nos podemos garantizar, en efecto es el máximo. ¿Vale? Entonces, bueno, recuérdenlo, los enteros cumplen también el principio del supremo. La siguiente construcción que vamos a dar, la de los racionales, que la vamos a dar 2 videos después, es en donde empieza a fallar, y luego vamos a buscar que la retomen los reales, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo por este video, los veo.